del siguiente turno, Maquini tiene una nota importante. Una nota importantísima de último momento. El grupo terrorista Estado Islámico se ha reivindicado la autoría, ya de manera formal, del tiroteo masivo en San Bernardino el pasado 2 de diciembre, que dejó al menos 14 muertos. Esto se informa a través de Reuters. Los yihadistas han publicado su anuncio sobre la autoría de la masacre en California en la agencia AMAC News, afiliada al Estado Islámico, siempre según Reuters. Hay que decir también que ya se había hecho la alerta de que el Reino Unido será el próximo objetivo del Estado Islámico, que así lo había informado. Así anda el mundo, señores. Son las 3:45 minutos. Nací en Yarumal, me sobró libertad y cariño desde pequeño, pero nos mudamos a Medellín. Aquí el entorno era muy violento. Un día cerca de mi casa mataron a 7 personas. Me quedé fascinado con el olor a sangre, a muerte. Me cambió el chip. Traficante de armas en el colegio. Me alisté en la escuela de cadetes de la Armada Colombiana y después en la policía. No era para mí. Es una extensa entrevista a Popeye ante la tumba de Escobar, a quien reivindica como el patrón, su amigo, que fue terrorista, que mató muchos, pero que era su amigo. Popeye confiesa 250 muertes o 300 y haber organizado 3.000. Otras 3.000 que están en libertad desde el año pasado, y dice que un gran trabajo psicológico y que se muestra arrepentido, que era un asesino profesional, no un psicópata. Bueno. ¿Cómo fue? Repite esa última parte. Él dice que era un asesino profesional, no un psicópata, que los psicópatas matan como por necesidad. Sí, no? son enfermos, necesitan matar. Él tiene razón, pero poca, que lo contrató. Él tiene una oficina. Tiene razón, pero mire, poquita, don Popeye, necesitamos matar a 3 personas. ¿Qué usted cree? Bueno, le hago el presupuesto y le aviso. Mire, Pablo hablaba del ejercicio periodístico. A mí no me gusta mucho meterme en el tema porque a veces piensan que uno quiere dar clases sobre esta situación y no es agradable. Pero el embajador norteamericano va al programa de Uchi Lora, al día. Una entrevista en un contexto de discusiones muy duras, muy agrias. Él venía de la Cámara Americana de Comercio, de decir que la corrupción permea todo, pero dice de altas instancias de gobierno, una acusación directa que el gobierno no respondió, cayó. En ese contexto uno supone que el embajador guardaría silencio por un año, ¿no? Porque el gobierno no respondió. El gobierno ni siquiera le dijo que si tenía quejas que la tramitara a través de Cancillería. Absolutamente nada. De consiguiente, el embajador no debía volver a la carga. Sin embargo, el embajador, contrario a eso, a lo que recomendaba la prudencia, va al programa de Uchi, pero a responder al cardenal, a un tema que ya no es la charla en la Cámara Americana de Comercio, ya no es el interés general de su gobierno, sino algo con mucho de particular. Un individuo molesto porque lo mandaron a realizar asuntos domésticos. Entonces él fue a la televisión con su esposo y con su presencia a decir: no, yo no voy a asuntos domésticos aunque tenga esposo. Yo voy a enfrentar y a reiterar que tengo derecho a meterme en los asuntos locales y que lo de usted es un ruido de distracción. O sea, esa presentación es absolutamente imprudente, porque el gobierno no le respondió. Fue el arzobispo de Santo Domingo. Y él fue por el tipo de comentario que hizo el cardenal López a responder. Es emotivo. No es la prudencia de un embajador que en un momento determinado defiende con fiereza los intereses de su país. No, eso fue otra cosa. Lo de la presentación en televisión. Y algún día se sabrá si el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano, compartió esa
imprudente presentación, pero sobre ejercicio periodístico, en ese contexto, esa es una presentación muy interesante, yo la mandé a grabar. Pero yo no vi reseñas periodísticas de esa presentación. Esto es, yo no vi en los diferentes medios historias tomadas por los periodistas de los medios para cada medio. Yo lo que he visto una nota que se reproduce igual en todos, que por cierto no sé si se la mandó a la embajada. Entonces, yo no entiendo cómo es posible hoy día una presentación tan importante que no se haga nota de eso y luego se espere, porque de seguro mucha gente la vio en redacciones de periódicos, se espere que se mande una nota y se reproduce. Por eso casi todas comienzan por el ruido, él enfrentando al cardenal por lo del ruido, porque fue una nota. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una nota de una presentación de una persona que acaba, como decía Pablo hace un ratito, de cometer un hecho insólito o hechos insólitos. Porque no solo es la presentación en la Cámara Americana de Comercio con la salida de texto diciendo que si les molesta que entreguen la visa. No, es la visita a Palacio, es la amenaza de hacer gestiones para retirar la visa al presidente de la Junta Central Electoral, es la amenaza de que si el presidente de la Junta no garantiza derechos de personas naturalizadas, no puede garantizar a organizar unas elecciones que satisfagan a todos, dejando entendido que hay que quitarlo. Es todo eso lo que ha involucrado en esto. Es una persona que dice que va a agilizar y preparar expedientes con el procurador y ayudar a la policía para que la justicia sea más ágil. Y que dice que el interés de su gobierno es garantizar, y esa está en la nota, garantizar procesos confiables. Usted no tiene que garantizar nada. Entonces todo eso, en medio de este ambiente, va a la televisión y no se cubre el hecho noticioso importante, trascendente, donde cada palabra era importante para cada enfoque de cada medio, que son intereses, visiones diferentes en la mayoría de los casos. Pues eso, a propósito de la ponderación que hacía Pablo del ejercicio periodístico, eso ocurrió ayer. Eso ocurrió ayer. Pero además hubo un hecho también que me llamó la atención, no sé si está explicado esta tarde en el periódico Nacional, y es que a mí me pasaron el link, Chávez que trae el Nacional físico, y ayer no lo trajo. Ayer que era un día vital, Chávez ha estado metido en los premios anoche, y ha estado en muchas actividades. Y antes la muerte de su hermano. Dos cosas. Entonces no estaba aquí, pero el titular del Nacional principal dicen, embajador pide que quiten a Rosario de la Junta, algo así, a presidente de la Junta, con 2 fotos grandes. Ahí me mandan el link después de que terminó el programa. Cuando entro no sale la nota. Y la busco, y entonces voy al periódico, al digital, y no está la nota. Llamo a la persona, le digo, ven acá, pero no veo la nota. La busco y me dice, la quitaron, pero yo le hice una foto. Entonces me la mando y digo, sí, existe. Además el físico está ahí. Y en el digital aparecía la parte donde reproduce portadas, cada página que está la portada. Entonces entro 7, 8, todavía a las 9 y pico de la noche no aparece la bendita nota. Entonces yo llamé a Caminero, ¿qué fue que la hizo? ¿Y qué te dijo? El Caminero me dice, no, pero eso está ahí. Pero búsquela. No, pero él era inocente. Yo la hice. Él la hizo y me dijo, pero búscala. Y yo le digo, Caminero, no la encuentro. Y después al rato me dice, uy, ¿no está ahí? Me quitaron. Lo que yo comenté con él es cosa de buenos amigos y de compañeros que trabajan mucho tiempo en el Nacional. Preguntas que uno hace, ¿qué habrá pasado? Y uno comienza a especular. Se habrá equivocado el máster. Pero bueno, yo puse un Twitter casi cerca de las 10 de la noche, haciendo esa pregunta. En la mañana, antes de las 7 de la mañana, hoy estaba en el digital. Ah, estaba. Sí, hoy estaba. Entonces, yo no sé qué pasó ahí.
Recuerda, más o menos. Dice embajador pide destitución. como que pide destitución Presidente de la Junta. Presidente de la Junta con foto de los dos. Entonces, en todo eso, óigame, usted tiene que cubrir esa entrevista que es sumamente interesante. Entonces se dejó, no sé si fue la embajada, repito, que mandara una nota con el objetivo de la visita al programa del día, que era que el embajador quería responderle al cardenal, primero con la presencia de él y su esposo, o sea, no vamos a la cocina, y después... Y los dos somos embajadores, correcto, y contestamos y después a la dúo. cosa que lo dijo. A propósito que tú anotas eso, qué bueno, porque el embajador responde, se ha extralimitado, ha incurrido en el convenio de Viena debe haberse saltado como 20 artículos, pero la condición de Bob, del esposo, en el involucramiento de los temas, me refiero a la discusión de los temas de esta naturaleza. Yo no sé, porque no conozco la acreditación en Cancillería que tenga Bob, o bueno, es su esposo. No, no. Él está acreditado, pero él no está acreditado como pareja. Él está acreditado como parte del staff de la embajada, no como esposo. Pero como diplomático, pero es diplomático. No está acreditado. Lo digo nada más por eso, porque ahora me viene... No está acreditado como esposo del embajador, no está acreditado como agregado cultural o ministro consular, ni nada. Nada más lo dije por la situación, porque lo del embajador es imprudente y uno entiende que no es lógico un diplomático meterse, y ya Pablo ponía algunos ejemplos en estos asuntos. Pero bueno, tú lo mencionaste, digo, bueno, pero ¿qué pasará con que por cierto, él casi no habló en la entrevista. Él estaba ahí como para que lo vieran y le hacían... Porque la entrevista era eso. Pero era él eso. debía que estar ahí con su... Pero él dijo, él dijo algunas cosas. Entonces, no, ni modo, por suerte. Entonces, óyeme, ¿qué es lo que nos está pasando con todo esto? ¿Y por qué este tipo de actuación? Además, el silencio del gobierno. Yo tengo una gran preocupación porque el embajador fue a Palacio y dejó expresada esas intenciones que son terribles. O sea, el embajador quiere designar a la persona que organice el proceso, como ese ejemplar proceso eleccionario en Haití, como esa vaina que han hecho en Haití, cuando Martelly y ahora en este proceso en primera vuelta, a los 10 días dijeron que fueron 2 personas que estos son, y la que nadie ha creído, y hay proceso en estos días, ha habido violencia. Eso es lo que se quiere allí. Pero además, el embajador fue con una lista que no quiso entregar al presidente de la Junta, que se le había entregado gente de confianza. ¿Cuáles son los problemas? Que no tienen los documentos. Dígame quiénes son. No, que yo no puedo. Bueno, pues usted no confía en mí, yo no puedo confiar en usted. Entonces, pase la lista. No. Bueno, pues mande todas estas cosas a través de Cancillería a partir de ahora. Y el presidente de la Junta se cuidó de emitir una circular con serias advertencias a funcionarios empleados de las oficialías del Estado Civil, de que el que llegara no puede salir sin el documento. Pero además en todas las oficialías del Estado Civil y una en Cancillería para que no haya excusa. Porque Amnistía lo planteó el embajador, se unió el representante de la Unión Europea que no estaba en la cita y es el mismo coro, pero ocurre que la Junta dice, han venido 10,000, eso tiene 3 días. Ustedes han visto tumulto en Cancillería. Los miles de personas que decía el embajador y el representante de la Unión Europea. Ustedes han visto en las oficialías del Estado Civil tumultos por cédula, que es otra cosa. Nada. Ustedes han visto, entonces, ¿dónde están las miles de personas que carecen del documento? Se le ha obstruido el documento. La Junta lo puso en cada lugar y en Cancillería con números de teléfono y redes y todo para que las personas de aquellos famosos 50,000 o 55,000 puedan ir a cualquier lugar a buscar el documento.
Entonces todo es un montaje, una campaña, porque parece que no pensaban que la Junta iba a hacer eso y que la Junta se iba a trancar y que Roberto le iba a decir 4 cosas al embajador y se iba a quedar ahí. Busquen a las personas y las ONGs que ayuden, que no ayudaron en el proceso de regularización. Lo que hacía era que denunciaban, ni en el de naturalización ayudaron, y la Embajada de Haití no ayudó, por el contrario cobró dinero y todavía le debe a los cañeros. ¡Ayuden! Cristian, Como así yo reclamo a los partidos que ayuden en la obtención de cédula. ¿Sobre quién envió la nota? ¡Ayuden! Sobre quién envió la nota, de manera formal al menos, la Embajada de Estados Unidos en el país no emitió esa nota. Sí lo hizo el programa El Día. Fue el programa El Día. Bueno, pero mira, en esto sería... que se estila, que se estila. Correcto. Sí, pero la crítica no es al día. No. O sea, Por eso dije los que medios, se estila. porque los medios tienen que cubrir. No, es que ya los medios no están en eso. Es un ejercicio de uno está aprensivo, terrible. Pero esa particularidad en el contexto que la hemos descrito es otra cosa. Y que nadie le ha dicho, siéntate a monitorearme. Mira, yo recuerdo cuando yo hacía un matutino, yo contraté, y mi programa no era de los más rentables, yo contraté a un gran periodista, amigo nuestro, para que me hiciera esa crónica todos los días, más aún para un momento como este, que los diarios en una situación como esta, que se anunció, no tuvieran a un buen periodista para hacerlo. Pero es parte del problema que tenemos los dominicanos. Hay un asunto que a veces lo citamos aquí, y es cuando la policía entra sin orden de un juez y sin un fiscal a buscar a un señor que todo el barrio sabe que es delincuente. Y luego como entraron a las 10 de la noche sin orden del juez, al otro día el juez lo despacha porque eso no tiene validez. Entonces la gente piensa, pero ¿cómo va a ser? ¿Están protegiendo al delincuente? No. El problema es que si tú le das al policía la potestad de ir con 4 policías más y sacar a ese gran delincuente que es público, todo el mundo lo sabe, mañana Cristian pasa cualquier cosa personal y ese señor le hace lo mismo al ciudadano. En esto, yo explicaba el otro día nuestra triste condición de colonia de los Estados Unidos. Sí, pero con un himno y con una bandera, claro, y con unas formalidades. La presión diplomática siempre ha existido. Un embajador se reúne con el presidente, por ejemplo, y dice que está muy preocupado, y en medio de esta preocupación deja caer los $10 millones que hay en ayuda para X cosa. Exacto. O sea, en el mundo diplomático se dan todas estas cosas. Y el poder es grande porque yo tengo capacidad de dañarte, República Dominicana. Yo soy los Estados Unidos. Entonces, de repente, y ese es el tema que yo quiero que se quede aquí, es entre extraño. Nosotros, ¿verdad? No, para que algún momento se pueda como profundizar. ¿Qué nos está pasando? Porque de repente hay un embajador los problemas con Pastorino fueron problemas políticos con el presidente, y el presidente Balaguer tuvo la dignidad de dejarlo sentado en su casa unas cuantas horas. No, pero Pastorino en términos públicos no llegó. Y estamos hablando frente al gobierno, doctor Balaguer, que son otros tiempos. Pero de repente nosotros tenemos el problema del despachar y pasar la información por horas con el jefe del Ministerio Público. Ahora tenemos este programa, él acepta ir a cantarnos nuestras verdades. Están las amenazas conocidas públicamente a un funcionario público que hoy yo lo escribo en el Boulevard. Es una amenaza. Él fue a Palacio a informarle al presidente que le iba a quitar y que eso se podía extender a cualquier funcionario. Sí. Entonces, tú dices, pero, ¿qué está pasando? Hace unos días, esta semana, hubo una crisis de protocolo en Palacio Nacional porque el embajador exigía que su compañero esposo estuviera en la mesa. Y hubo un problema de protocolo. No, mire, esto no tiene que ver con homofobia. Es que ahí está la vicepresidenta y no está Leonel Fernández. O sea, hemos invitado, doña Candy no está. Pero entonces todo esto ha ocurrido y se está creando un ambiente donde, insisto, la gente, y estoy hablando,
tú te sientes mal porque a veces tú estás coincidiendo, o sea, entre los postulados, entre lo que dice el embajador y lo que dice el cardenal, yo me quedo con lo que dice el embajador. Entiendo. El problema está en que, señor embajador, eso no se puede hacer así en un pobre país que tiene un problema histórico de autoestima. O sea, usted no nos puede aplastar, lo sabemos nuestra condición de colonia, pero hasta ahora había habido un mínimo de respeto. Entonces yo creo que algo está pasando en el país, porque esto no se había visto nunca jamás. También fuera a la calle, Mauricio. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5. 4 o 6 minutos, opine usted de su turno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Adelante. Buenas tardes todo ese equipo. Ale de Santo Domingo Este. Dígalo usted. Cristian. Sí. A ese embajador en Santo Domingo Este lo estamos declarando no grato. Y por otra parte, Cristian, hay que decir que ayer llamó a una persona a hablar por Arsenio Quevedo. Y dijo que él era un profesor. Yo sí puedo decir que él fue un profesor de deporte en el área de karate. Y creo que al procurador Francisco Domínguez Brito se le está yendo la mano y lo que quiere dividir el PLD. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Óigame, señor. Yo soy una señora con 78 años. Y yo a ese señor lo cogiera, le mordiera y lo revolteara así como cuando uno mata un pollo. Ay, no, buenas tardes. Ay, gracias, buenas tardes. Ay, me recordó Popeye. Lo primero es, y me permiten, con todo respeto, elogiarle, porque gracias a Dios que la República Dominicana cuenta con periodistas, con comunicadores, con la capacidad y el talento, pero sobre todo con la responsabilidad y la valentía para hablar y enfocar estos temas que son de tanta trascendencia. Los norteamericanos nos han humillado con invasiones, pero muchos de sus personeros, de sus representantes, prevalidos de esa arrogancia y esa prepotencia propia de los imperios, nos han irrespetado en múltiples ocasiones. En 1916, describiendo lo que era Asua, uno de los oficiales de la invasión la describió como que Asua era 100 casas y 500 chivos. Y eso usted lo busca en Cartas a Evelina del doctor Francisco Moscoso Puello. Nos irrespetaron cuando en 1996, cuando el tranque electoral que se le recortaron los 2 años a Balaguer, Michael Scott, cuando salía del palacio, habló de qué había que hacer para hacer elecciones en 2 años. Y nos irrespetaron de manera olímpica ahora, con todas estas, con todos estos desplantes de parte de este señor, que uno no sabe si es esposa o si es esposo, pero que definitivamente pues se está burlando de nosotros. Ahí, gracias. Buenas tardes. Sí, aló. Diga usted. Por eso es que el problema del bloqueo a Cuba va a tener muchísimos problemas, porque es que esta manera de actuar de los embajadores norteamericanos, allí en Cuba no se va a dar esa situación, porque para hacerlo tiene que ser bajo la condición de mantener la dignidad en Cuba. El asunto de la colonia del que hablaba este muchacho, Pablo, es cierto, pero si nos fijamos, todo esto es parte del mismo show internacional que los americanos siempre hacen con países como el nuestro, porque ese señor, ¿por qué no se lo enviaron a otro país, a un país del primer mundo, donde podía ser asimilado ese asunto? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Técnica. El embajador tiene facultad para quitar o otorgar visa. Bueno, él puede recomendar, mandar informe, pero eso no es así, es consulado. Departamento. Okay. Buenas tardes.
Amigo, si él quiere, lo puede hacer. Déjeme hacerle una pequeña jugada, porque cuando la política es una pasión, don Juan y Miguel Coco me enseñaron a mí que la política se manejaba como el juego de ajedrez. El procurador no recurrió, ¿verdad? No recurrió. Sobre el caso de Félix. Sobre el caso de Félix. No, señor. Él dijo que se cansó de eso. Ok, eso era un escándalo, de eso se hablaba, pero el caso de los jueces, él lo sabía. ¿Qué tumba el caso de Félix Bautista? El caso de los jueces. Sencillamente eso. Sí. Esa fue la jugada. Gracias, nadie ha negado colega. política aguda Cambio en fuera, todo Maurice. esto.